Capítulo 11. Historia de las persecuciones en los Países Bajos. Habiéndose extendido con éxito la luz del Evangelio por los Países Bajos, el Papa instigó al emperador a iniciar una persecución contra los protestantes. Muchos cayeron entonces mártires bajo la malicia supersticiosa y el bárbaro fanatismo, entre los que los más notables fueron los siguientes. Gwendelinuta, una piadosa viuda protestante, fue prendida por causa de su religión, y varios monjes intentaron, sin éxito, que se retractara. Como no podían prevalecer, una dama católica romana conocida suya deseó ser admitida en la mazmorra donde ella estaba encerrada, prometiendo esforzarse por inducir a la prisionera a abjurar de la religión reformada. Cuando fue admitida a la mazmorra, hizo todo lo posible por llevar a cabo la tarea que había emprendido, pero al ver inútiles sus esfuerzos, dijo: «Querida Gwendelinuta, si no abrazas nuestra fe, mantén al menos secretas las cosas que tú profesas, y trata de alargar tu vida». A lo que la viuda le contestó: «Señora, usted no sabe lo que dice, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación». Como rehusó rotundamente retractarse, sus bienes fueron confiscados, y ella fue condenada a la hoguera. En el lugar de la ejecución, un monje le presentó una cruz, y la invitó a besarla y a adorar a Dios. A esto ella respondió: «No adoro yo a ningún dios de madera, sino al Dios eterno que está en el cielo». Entonces fue ejecutada, pero por mediación de la dama católica romana antes mencionada, le fue concedido el favor de ser estrangulada antes de ponerse fuego a la leña. 2 clérigos protestantes fueron quemados en Colen. Un comerciante de Amberes, llamado Nicolás, fue atado en un saco y echado al río y ahogado. Y Pistorias, un erudito estudiante, fue llevado al mercado de un pueblo holandés en una camisa de fuerza y allí lanzado a la hoguera. 16 protestantes fueron sentenciados a decapitación y se ordenó a un ministro protestante que asistiera a la ejecución. Este hombre llevó a cabo la función de su oficio con gran propiedad, exhortándolos al arrepentimiento, y les dio consolación en las misericordias de su Redentor. Tan pronto los 16 fueron decapitados, el magistrado le gritó al verdugo: «Te falta aún dar un golpe, verdugo, debes decapitar al ministro, nunca podrá morir en mejor momento que este, con tan buenos preceptos en su boca y unos ejemplos tan loables delante de él». Fue entonces decapitado, aunque hasta muchos de los mismos católicos romanos reprobaron este gesto de crueldad pérfida e innecesaria. Jorge Scherter, ministro de Salzburgo, fue prendido y encerrado en prisión por instruir a su grey en el conocimiento del Evangelio. Mientras estaba en su encierro, escribió una confesión de su fe. Poco después de ello fue condenado, primero a ser decapitado, y luego a ser quemado. De camino al lugar de la ejecución les dijo a los espectadores: «Para que sepáis que muero como cristiano, os daré una señal». Y esto se verificó de una manera de lo más singular, porque después que le fuera cortada la cabeza, el cuerpo yació durante un cierto tiempo con el vientre abajo, pero se giró repentinamente sobre la espalda, con el pie derecho cruzado sobre el izquierdo, y también el brazo derecho sobre el izquierdo, y así quedó hasta que fue lanzado al fuego. En Ljubljana, un erudito hombre llamado Percinal, fue asesinado en prisión, y Sinspark fue decapitado por tener en su poder los sermones de Lutero. Gilles Tilmin, un cuchillero de Bruselas, era un hombre de gran humanidad y piedad. Fue apresado entre otras cosas por ser protestante, y los monjes se esforzaron mucho por persuadirle a retractarse. Tuvo una vez, accidentalmente, una buena oportunidad para huir, y al preguntársele por qué no la había aprovechado, dijo: «No quería hacerle tanto daño a mis carceleros como les había sucedido, si hubieran tenido que responder de mi ausencia si hubiera escapado». Cuando fue sentenciado a la hoguera, dio fervientemente gracias a Dios por darle la oportunidad, por medio del martirio, de glorificar su nombre. Viendo en el lugar de la ejecución una gran cantidad de leña, pidió que la mayor parte de la misma fuera dada a los pobres, diciendo: «Para quemarme a mí será suficiente con poco».
El verdugo se ofreció a estrangularle antes de encender el fuego, pero él no quiso consentir, diciéndole que desafiaba a las llamas, y desde luego expiró con tal compostura en medio de ellas que apenas si parecía sensible a sus efectos. En el año 1543 y 1544, la persecución se abatió por Flandes, de la manera más violenta y cruel. Algunos fueron condenados a prisión perpetua, otros a destierro perpetuo, pero la mayoría eran muertos bien ahorcados, o bien ahogados, emparedados, quemados, mediante el potro, o enterrados vive usted. Juan de Boscane, un celoso protestante, fue prendido por su fe en la ciudad de Amberes. En su juicio profesó firmemente ser de la religión reformada, lo que llevó a su inmediata condena. Pero el magistrado temía ejecutarlo públicamente, porque era popular debido a su gran generosidad y casi universalmente querido por su vida pacífica y piedad ejemplar. Decidiéndose una ejecución privada, se dio orden de ejecutarlo en la prisión. Por ello, el verdugo lo puso en una gran bañera, pero debatiéndose Boscane, y sacando la cabeza fuera del agua, el verdugo lo apuñaló con una daga en varios lugares, hasta que falleció. Juan de Buissons, otro protestante, fue prendido secretamente, por el mismo tiempo en Amberes, y ejecutado privadamente. Siendo grande el número de protestantes en aquella ciudad, y muy respetado el preso, los magistrados temían una insurrección, y por esta razón ordenaron su decapitación en la prisión. En el año del Señor de 1568, 3 personas fueron prendidas en Amberes, llamadas Coblant, Hughes y Comans. Durante su encierro se comportaron con gran fortaleza y ánimo, confesando que la mano de Dios se manifestaba en lo que les había sucedido, e inclinándose ante el trono de su providencia. En una epístola a algunos dignatarios protestantes, se expresaron con las siguientes palabras: Por cuanto es la voluntad del Omnipotente que suframos por su nombre y que seamos perseguidos por causa de su Evangelio, nos sometemos pacientemente y estamos gozosos por esta oportunidad, aunque la carne se rebele contra el Espíritu y oiga al consejo de la vieja serpiente. Sin embargo, las verdades del Evangelio impedirán que sea aceptado su consejo, y Cristo aplastará la cabeza de la serpiente. No estamos sin consuelo en el encierro, porque tenemos fe. No tememos a la aflicción, porque tenemos esperanza, y perdonamos a nuestros enemigos, porque tenemos caridad. No tengáis temor por nosotros, estamos felices en el encierro gracias a las promesas de Dios, nos gloriamos en nuestras cadenas, y exultamos por ser considerados dignos de sufrir por causa de Cristo. No deseamos ser libertados, sino bendecidos con fortaleza. No pedimos libertad, sino el poder de la perseverancia, y no deseamos cambio alguno en nuestra condición, sino aquel que ponga una corona de martirio sobre nuestras cabezas. Scoblant fue juzgado primero. Al persistir en la profesión de su fe, recibió la sentencia de muerte. Al volver a la cárcel, le pidió seriamente a su carcelero que no permitiera que le visitara ningún fraile. Dijo así: ningún bien me puede hacer, sino que pueden perturbarme mucho. Espero a mi salvación, ya está sellada en el cielo, y que la sangre de Cristo, en la que pongo mi firme confianza, me ha lavado de mis iniquidades. Voy ahora a echar de mí este ropaje de barro para ser revestido de un ropaje de gloria eterna, por cuyo celeste resplandor seré liberado de todos los errores. Espero ser el último mártir de la tiranía papal, y que la sangre ya derramada sea considerada suficiente para apagar la sed de la crueldad papal, que la Iglesia de Cristo tenga reposo aquí, como sus siervos lo tendrán en el más allá. El día de su ejecución se despidió patéticamente de sus compañeros de prisión. Atado en la estaca oró fervientemente la oración del Señor, y cantó el Salmo 40, luego encomendó su alma a Dios, y fue quemado vivo. Poco después Hughes murió en prisión, y por esta circunstancia Comans escribió a sus amigos: Estoy ahora privado de mis amigos y compañeros, Scoblant ha sufrido martirio, y Hughes ha muerto por la visitación del Señor, pero no estoy solo. Tengo conmigo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él es mi consuelo, y será mi galardón.
Orad a Dios que me fortalezca hasta el fin, por cuanto espero a cada momento ser liberado de esta tienda de barro. En su juicio confesó abiertamente ser de la religión reformada, respondió con fortaleza varonil a cada una de las acusaciones que se le hacían, y demostró con el Evangelio lo escriturario de sus respuestas. El juez le dijo que las únicas alternativas eran la retractación o la muerte, y terminó diciendo: ¿morirás por la fe que profesas? A esto Comans replicó: No solo estoy dispuesto a morir, sino también a sufrir las torturas más crueles por ello. Después, mi alma recibirá su confirmación de parte del mismo Dios, en medio de la gloria eterna. Condenado, se dirigió lleno de ánimo al lugar de la ejecución, y murió con la más varonil fortaleza y resignación cristiana. Guillermo de Nassau cayó víctima de la perfidia, asesinado a los 51 años de edad por Baltasar Gerard, natural del Franco Condado, en la provincia de Borgoña. Este asesino, con la esperanza de una recompensa aquí y en el más allá por matar a un enemigo del rey de España y de la religión católica, emprendió la acción de matar al príncipe de Orange. Procurándose armas de fuego, lo vigiló mientras pasaba a través del gran vestíbulo de su palacio hacia la comida, y le pidió un pasaporte. La princesa de Orange, viendo que el asesino hablaba con una voz hueca y confusa, preguntó quién era, diciendo que no le gustaba su cara. El príncipe respondió que se trataba de alguien que pedía un pasaporte, que le sería dado pronto. Nada más pasó antes de la comida, pero al volver el príncipe y la princesa por el mismo vestíbulo, terminada la comida, el asesino, oculto todo lo que podía tras uno de los pilares, disparó contra el príncipe, entrando las balas por el lado izquierdo y penetrando en el derecho, hiriendo en su trayectoria el estómago y órganos vitales. Al recibir las heridas, el príncipe solo dijo: «Señor, ten misericordia de mi alma, y de esta pobre gente». Luego expiró inmediatamente. Las lamentaciones por la muerte del príncipe de Orange fueron generales por todas las Provincias Unidas, y el asesino, que fue tomado de inmediato, recibió la sentencia de ser muerto de la manera más ejemplar, pero tal era su entusiasmo, o necedad, que cuando le desgarraban las carnes con tenazas al rojo vivo, decía fríamente: «Si estuviera en libertad, volvería a hacerlo». El funeral del príncipe de Orange fue el más grande jamás visto en los Países Bajos, y quizá el dolor por su muerte el más sincero, porque dejó tras de sí el carácter que honradamente merecía, el de padre de su pueblo. Para concluir, multitudes fueron asesinadas en diferentes partes de Flandes, en la ciudad de Valence, en particular, 57 de los principales habitantes fueron brutalmente muertos en un mismo día por rehusar abrazar la superstición romanista, y grandes números fueron dejados languidecer en prisión hasta morir por lo insano de sus mazmorras. Fin del capítulo 11. Si fue de bendición para ti este audiolibro, apoya al canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones del siguiente capítulo. Les recordamos que también pueden escuchar los audios en iVoox y Spotify. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.